para cumplir también con nuestros horarios. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Okay. Vamos a... Que se vayan integrando. Bueno, muy nuevamente, bien. Buenos días a todos los que se pudieron conectar. Gracias por acompañarnos, ahora y siempre. Hoy estamos nuevamente con la profesora Magdimar León. Ella es psicóloga clínica, feminista, investigadora y docente universitaria. Es experta en gerencia de proyectos sociales y magíster de estudios en la mujer, activista por los derechos humanos de las mujeres con más de 15 años de trabajo de investigación y es la coordinadora ejecutiva de ABESA. Es nuestro segundo encuentro. Espero que ya asimilado el primer encuentro con ella, hoy sea mucho más provechoso y logren tener más interacción y más dudas que puedan ser contestadas por la profe. Bueno, buenos días y yo no sigo hablando, hablen ustedes. Hola, muy buenos días. Quizás para un poco recapitular lo que habíamos conversado en la sesión del martes, estuvimos revisando lo que es el concepto de violencia, revisando también las diferencias entre lo que es la violencia y lo que es la agresión. Asimismo, miramos un poquito la importancia de reconocer las relaciones de poder existentes detrás de toda situación de violencia, relaciones de poder que pueden estar dadas por edad, por el sexo, por razones económicas, por ejemplo, en contextos laborales o docentes, la relación de poder que puede haber entre un jefe o jefa y sus subalternos, o un docente con respecto al alumnado, en fin. Existen diferentes relaciones de poder en toda la sociedad que de alguna manera son utilizadas negativamente al momento en que se ejerce violencia. Estuvimos viendo también diferentes formas de violencia o expresiones de esta violencia, tanto estas que se dan, digamos, en el ámbito de lo familiar, cómo es que esto se produce. También revisamos un poquitico algunas de las que se dan en el contexto educativo y en general estuvimos viendo, bueno, cómo es importante detectarlas a tiempo, reconocerlas y, por supuesto, lo más importante que diría es prevenirlas, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Prevenirlas es lo ideal. Luego, en el caso de que estas se generen, por supuesto, habría que brindar atención a las situaciones y en los casos, algunos casos, por supuesto, que estas violencias tengan unas características específicas que constituyan delitos, bueno, pues lo correspondiente, por supuesto, en estos casos sería entonces denunciar, ¿ok? Denunciar porque es un delito y porque habría que sentar precedentes en el sistema de justicia y, por otro lado, por supuesto, proteger a las víctimas. Entonces, me gustaría saber, antes de entrar al tema de la prevención, si quedó alguna cosa pendiente, alguna duda con respecto a la sesión anterior que pudieran hacer ahorita antes de que comencemos con el otro tema. A ver. Utilicen el chat o abran su micrófono. No todos a la vez, por favor. Sí. Voy a ir colocando la presentación mientras se animan. Mientras piensan, mientras analizan. Si les quedó algo por allí pendiente. A ver. ¿Se logra ver la presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, aquí cuando tengo la presentación no puedo ver el chat ni los puedo ver a ustedes. Así que, bueno, como que no tenemos preguntas, entonces vamos a un poco a comenzar con lo que les traigo hoy, ¿no? Bueno, prevenir es
evidentemente el mejor instrumento para abordar una cantidad de situaciones problemáticas. Es mucho más sencillo evitar una situación compleja y luego abordar una situación compleja. Esto aplica, bueno, desde aspectos de la salud, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, identificar una gripe y atender una gripe que hacerlo con una neumonía, ¿ok? Como para entender, ¿no? Lo mismo ocurre con el tema de la violencia. Hay que generar las condiciones para que esta no se genere. Y mientras más temprano apliquemos estas estrategias de prevención, pues mucho mejor. ¿Aló? Ok. Entonces, mucho mejor. Entonces, fíjense, vean, primera cosa que es importante tener en cuenta. Para prevenir la violencia sería necesario cambiar las normas y valores que la toleran y fomentan, así como todo aquello que refuerza actitudes sexistas y de poder. Esta premisa realmente es crucial. Como veíamos el martes, estamos en una sociedad en la que lamentablemente se apoya a el más fuerte. Hola. Ay, a la Mary se le inundó la casa, chamo, y que perdió todas las vainas que eran como de cosas de estas. Se la botó todo, pobrecita. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ah, perdón, ok, es que pensé que estaban haciendo alguna intervención. Ok, entonces, bueno, decía que esta premisa es fundamental, como veíamos el martes. Bueno, en la cultura venezolana, por ejemplo, hay muchos valores en donde el vivo, el guapo, el que se impone, es el que es valorado. Mientras que la persona pacífica, la persona que negocia, la persona que, digamos, está en una posición de mucha mayor tranquilidad, es vista como tonta, como el bobo o la boba, en fin. De manera que en la medida en que tengamos estas normas y valores que fomentan y toleran la violencia, va a ser muy difícil, porque entonces el modelo valorado, el modelo de ser una persona exitosa, es un modelo violento, ¿ok? Fíjense que, por ejemplo, sin entrar en detalles políticos, aquí las frases que se escuchan en el país es que se necesita un hombre que, no sé, un líder que tenga, me van a disculpar, que tenga cojones, como expresión de fuerza, poder y masculinidad, que se enfrente a todo el mundo, es decir, y mientras que todas las cosas vinculadas a la negociación son mal vistas. Esto nos va dando como referente. Y evidentemente, el tema de la educación cobra una importancia central en toda esta historia. Evidentemente, también hay que educar en niños y niñas, ¿ok? Hay que educar a los más chiquitos y hay que coeducar, es decir, educarnos entre nosotros mismos, tanto en igualdad de derechos como de oportunidades, así como en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Porque fíjense, la violencia se presenta típicamente como una estrategia para resolver un conflicto, de la naturaleza que sea, ¿sí? Entonces, ante las situaciones conflictivas que no las podemos evitar, porque el conflicto forma parte de la vida, los conflictos son de alguna manera inevitables. ¿Y por qué son inevitables? Bueno, porque somos diferentes, porque tenemos visiones diferentes, porque a veces tenemos intereses diferentes, y esto significa que no siempre vamos a estar totalmente de acuerdo en determinadas situaciones. Y efectivamente esas diferencias generan conflictos. Hay que resolver los conflictos. O sea, no podemos evadir los conflictos. Los conflictos están, ¿ok? El punto es cómo los afrontamos. Hasta el momento, la estrategia más privilegiada es el uso de la violencia. La invitación sería a desarrollar otro tipo de estrategias no violentas ante la situación de conflictos, ¿ok? ¿Y qué cosas podemos hacer, por ejemplo, durante la infancia, durante la adolescencia y para
las personas que ya somos adultas. Todos podemos aprender cosas nuevas, ¿no? En la infancia es conveniente que tanto niñas como niños ensayen distintos roles y situaciones, que tengan la capacidad de expresar sus sentimientos. Que niños y niñas pueden llorar, niños y niñas pueden reír, pueden mostrar rabia, pueden ser cariñosos, en fin. Todos los sentimientos forman parte del ser humano. Los sentimientos no están distribuidos por sexo. Mujeres y hombres tenemos la misma capacidad. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, es importante para que no se reproduzcan estereotipos de género. Es decir, que las mujeres entonces, por ejemplo, sean siempre las sentimentales, las cariñosas, las sumisas, y que los hombres sean los fuertes, los dominantes y los imponentes. Porque sabemos que eso es falso. Es decir, todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar todas las emociones. Pero es un tema de aprendizaje, de cómo nos vamos construyendo como personas, incluso cómo aprendemos a solventar situaciones y a confrontar situaciones. Si yo soy educada desde niña con la idea de que necesito a un otro que sea quien me resuelva mis conflictos, ¿verdad?, que me provea de cosas, bueno, muy probablemente yo terminaré en la vida adulta, en la adolescencia y luego en la adultez en una relación de pareja de dependencia. Es decir, en donde hay una otra persona que es la que me resuelve algunas cosas de la cotidianidad. Eso no es conveniente porque ya me estoy colocando en el lugar de subordinación y tengo más elementos como para que lamentablemente se genere una situación de violencia. ¿Ok? Entonces aquí, como les decía, a niños y niñas hay que enseñarles de todo. Habilidades domésticas, temas vinculados a la autonomía y al desarrollo personal. ¿Sí? Que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades. Como veíamos el martes, a medida de que yo soy más vulnerable, tengo más probabilidad de que las otras personas se me impongan. ¿Sí? Por esto del poder. En la medida en que yo puedo desarrollarme personalmente, bueno, no es que estoy exenta, ¿no?, de ser víctima de violencia, pero efectivamente se disminuyen las probabilidades. En la adolescencia, pues además de reforzar los aspectos señalados en la infancia, es importante incidir, por ejemplo, en una orientación profesional no sexista, en una educación afectivo-sexual integral que les ayude a vivir la propia sexualidad y las relaciones amorosas de forma placentera e igualitaria. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque dependiendo de cómo nosotros vamos construyendo nuestras relaciones de pareja, de cómo incluso vamos construyendo nuestro desarrollo profesional, también en esa medida estamos teniendo más o menos elementos de independencia, de desarrollo personal. Y las personas adultas, bueno, también nos podemos reeducar, ¿sí? Es como el primer paso es cuestionar cuál ha sido la educación que he recibido, es la primera paso para comenzar el proceso de cambio. Y esto aplica tanto para las mujeres como para los hombres. Toda la sociedad debe reflexionar sobre este tema de la violencia en el lugar en que estemos. Nadie está fuera de estas situaciones. Todos de alguna manera debemos contribuir a erradicar, bueno, todas las formas de violencia, ¿ok? Entonces, aquí los procesos de reflexión individual o, por ejemplo, en grupos, lo que estamos haciendo en este momento es sumamente importante porque, bueno, tenemos que revisarnos nosotros mismos para poder brindar educación a quienes vienen detrás de nosotros, a jóvenes, adolescentes y a niños y niñas. ¿Okay? En la relación de pareja, fíjense, lamentablemente, uno de los contextos en donde se puede ver más violencia es en la relación de pareja. Y aquí se trata de valorar y defender el derecho a una relación de iguales. Es decir, si somos pareja, o sea, es más, casi que la misma palabra en el término pareja, se supone que somos pares, es decir, que tenemos los mismos valores, que
deberíamos compartir decisiones y responsabilidades, ¿ok? En el contexto de pareja es donde uno primero tendría que ejercitar, desarrollar estos principios de igualdad. Es la mejor manera en donde uno puede decir, bueno, sí, efectivamente, nos estamos distribuyendo una cantidad de cosas. Esto es dificilísimo porque nos han enseñado cosas distintas. No te dejes poner la pata encima, tienes que tomar tus decisiones libres, no sé qué. Bueno, pero estamos escogiendo vivir en pareja. Y si estamos escogiendo vivir en pareja sin ser realmente una pareja, es complicadísimo, ¿no? Entonces, cosas como repartir el trabajo doméstico, la toma de decisiones, el cuidado de las personas, a lo interno del grupo familiar, son por mencionar algunas de los aspectos que se tienen que conciliar. ¿Y por qué? ¿Por qué se tienen que conciliar? Bueno, porque son factores de conflicto. Un factor de conflicto típico en la casa es quién realiza, cómo se realiza, cuándo se realizan las labores domésticas. ¿Quién se encarga del cuidado de los enfermos? ¿Quién se encarga de producir el dinero de la casa? ¿Quién se encarga del cuidado de los niños y las niñas? Porque son temas críticos y son temas humanos. Entonces, bueno, el primer ejercicio de igualdad sería el lograr una relación igualitaria en el contexto de pareja. Entonces, bueno, luego vamos al tema del conflicto. Entonces, como les decía, bueno, un conflicto implica que una parte, llámese persona, grupo, hasta país, tiene una posición sobre algo y otra persona, grupo, colectivo, país tiene otro, que es contrario. No hay acuerdo, no lo ven de la misma manera, cada uno tiene una posición particular o una decisión tomada. Yo pienso que se debe abordar de esta manera, la otra persona piensa que se debe abordar de la otra. En fin, el conflicto nos indica diferencias, ¿ok? Y como les decía, bueno, lo más lógico que ocurra entre las personas, entre los grupos, es que existan los conflictos porque somos diferentes, ¿ok? No es posible que seamos una sociedad todos de iguales, porque no somos iguales. Entonces, ¿qué elementos de conflicto? El conflicto existe cuando las partes involucradas tienen intereses comunes sobre un determinado aspecto. Ajá. Por ejemplo, vamos a suponer un conflicto, no sé, de naturaleza internacional. La reclamación, no sé, del territorio Esequibo. Entonces, Venezuela tiene una posición y tiene un interés sobre ese territorio, y Guyana tiene una posición y un interés sobre ese territorio. ¿Sí? Hay un interés común, porque si no hay interés común de ninguna naturaleza, no hay conflicto. ¿Sí? Es decir, si no estamos vinculados de alguna manera, pues simplemente que no hay posibilidad de que haya conflicto. O sea, yo no tengo conflictos con personas con las que no interactúo, por ejemplo, o con las personas con las que no tengo ningún elemento de coincidencia. Lo interesante es que los conflictos los tenemos con las personas, instituciones, etcétera, con las que tenemos algún interés común. Por ejemplo, en la familia, bueno, claramente tenemos intereses comunes. Los hijos y las hijas son intereses comunes. Un interés común puede ser la casa. Un interés común pueden ser las ganancias económicas del grupo familiar, ¿sí? Entonces hay intereses comunes. Hay que tenerlo primero en cuenta. Luego hay que evaluar nuestra posición ante el conflicto o la posición de las otras partes. Por ejemplo, vamos a, siguiendo con el tema familiar. Mi posición ante el tema de los ingresos económicos es que en la relación de pareja, por ejemplo, bueno, yo quiero trabajar y yo quiero generar ingresos económicos. Como mujer, digamos, entonces mi posición en el conflicto es que yo deseo generar ingresos económicos. Y supongamos que mi pareja
Su posición es que no, es que él es quien se encarga de generar los ingresos económicos. Entonces tenemos posiciones distintas. Mi posición es que yo quiero participar y la posición de él es que yo no participe. ¿Ok? Sobre un tema. Posiciones distintas, ¿ok? Tengo que saber, evidentemente, tener clara cuál es mi posición y cuál es la posición del otro. Luego, identificar los aspectos que unen a las partes y por las cuales trabajarían en conjunto. Bueno, siguiendo el ejemplo de la relación de pareja, pues nos une la relación afectiva, quizás nos une que tenemos hijos en común, nos une un proyecto de vivir en pareja. Entonces ahí tenemos unos elementos comunes que también hay que tenerlos en consideración. Pero tenemos un conflicto, ¿ok? Típicamente esto es lo que ocurre. Hay elementos en común y hay elementos en conflicto. Por ejemplo, otro de otra naturaleza, en un tema laboral. Supongamos que, bueno, soy trabajadora de una empresa y mi posición ante la empresa es que gano poco. Lo que me están pagando es poco. Y el empleador me dice, bueno, eso es lo que te puedo pagar. Yo quiero trabajar, quiere que se mantenga el trabajo, pero tenemos un conflicto en cuanto a que yo necesito más dinero y tú no me vas a dar más dinero. Sin embargo, hay otros elementos comunes que nos unen. Yo quiero seguir trabajando, me gusta mi trabajo, a lo mejor me gusta la empresa, me gusta el ambiente de la empresa, por nada del mundo me quiero quedar sin trabajo. El empleador, por otro lado, también quiere lo mismo, quiere que se mantenga la empresa, quiere que continúe. Hay elementos comunes, pero hay un conflicto, ¿ok? Entonces, aquí vemos un poco cuáles son los elementos que entran en juego. Ajá, ¿cómo resolvemos estos conflictos? Y aquí la pregunta es, depende de lo que queremos lograr. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, una manera es imponer nuestro criterio y nuestra posición. Ahí, obviamente, estaríamos resolviendo el conflicto por la vía de la violencia. Bueno, es que aquí mando yo y es esto y usted no tiene voz ni voto, ¿ok? Y hay una imposición del poder. Cuando se impone el criterio, la posición de una parte, típicamente la más fuerte. Entonces yo soy la jefa de la empresa y digo, mire, ¿sabe qué? Aquí no hay aumento de sueldo. Y punto y se acabó. ¿Ok? Otra opción puede ser lograr una salida conjunta entre las partes. Esto implicaría, bueno, conversar, negociar, evaluar, analizar, hacer propuestas, escenarios, yo qué sé. Una cantidad de cosas dependiendo de el conflicto que tengamos enfrente. Y finalmente, otra cosa es que yo simplemente ceda ante las presiones, ante lo que el otro me está planteando y tome una actitud completamente pasiva ante esta situación y bueno, listo. O sea, se acabó el conflicto también, ¿sí? No hay conflicto porque se logra, o sea, una de las partes logra, bueno, simplemente tomar sus decisiones, quizás no porque esté utilizando la violencia, sino porque el otro está cediendo territorio y cede ante las presiones. ¿Okay? Entonces, ante un conflicto, además podemos utilizar la violencia para imponer nuestro criterio, ¿no? Que es lamentablemente lo que usamos típicamente, nos imponemos. Manipular y controlar al otro para imponer igualmente nuestro criterio, es decir, hacemos cosas quizás no con el uso de la fuerza directa, pero sí utilizamos estrategias para convencer al otro, para manipular al otro y controlar. Lo otro es negociar directamente con las partes involucradas. Ahí podemos, por ejemplo, una cosa sería negociar entre las partes cara a cara y más frecuentemente se busca un tercero que sirva de mediador entre las partes. ¿Ok? Alguien que tenga, alguien o una institución o una figura que tenga algunos criterios de validez para las partes, ¿sí?
que sirva como ese intermediario de escuchar tanto a una parte como a la otra y tratar de que se llegue a un consenso sobre lo que está ocurriendo. ¿Okay? Es importante tener en cuenta. Bueno, primero que nada, que la violencia no constituye un método de solución de conflicto, sino que es un método de imposición de criterios. ¿Ok? Es la primera cosa. Porque el conflicto sigue ahí, el malestar sigue ahí. Si no me pagan lo que yo considero justo, por ejemplo, yo como trabajadora voy a seguir sintiéndome insatisfecha, no voy a cubrir mis necesidades, no voy a cumplir bien mi trabajo probablemente, una serie de consecuencias, ¿ok? El conflicto sigue, no se resolvió, el malestar sigue estando allí, ¿ok? Lo otro a tener en cuenta es que necesitamos evaluar si estamos en condiciones para hacer una negociación directa. En la mayoría de los casos en donde hay uso de la violencia y en los casos en los que existe inequidad de poder entre las partes, lo más conveniente es no hacer la negociación directa. ¿Por qué? Porque muy probablemente yo no tenga la fuerza suficiente para negociar ante mi jefe, por ejemplo, ante mi empleador. Entonces, se buscan mecanismos para que intervengan terceras personas o instituciones y que hagan posible que haya una mediación o una negociación más franca. Porque es que si no, no se va a negociar. Es como con los hijos. A veces una práctica frecuente es que no negociamos con nuestros hijos. Es muy fácil, además, imponer nuestra voluntad y nuestra decisión a los hijos. Negociar con los hijos lo vemos como algo extraño, como que si ellos no estuvieran en capacidad de negociar, de hacer planteamientos. Entonces, bueno, aquí hay que tener como mucho cuidado. Porque es que además no debe existir un desequilibrio de fuerzas entre las partes de la negociación. En principio, una negociación se da entre iguales. Es decir, las dos partes que están en conflicto y que se sientan en una mesa a negociar tendrían que estar más o menos en igualdad de condiciones. Si esta premisa básica no existe, la negociación no funciona, porque siempre se va a imponer el más fuerte, ¿ok? Entonces, una de las cosas que hay que procurar es que exista un equilibrio entre las fuerzas, ¿ok? Si no es posible negociar directamente, hay que identificar un tercero que lo haga. Bueno, una persona que me represente. Por ejemplo, tenemos casos de situaciones de maltrato infantil que han sido identificados mamás, papás, maltratadores. En estos casos, los niños no están en capacidad, por supuesto, de negociar, de exigir sus derechos, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera de denunciar a su mamá y a su papá. De estas situaciones, ¿qué es lo que crea el Estado? Instituciones que protejan a los niños y a las niñas, ¿ok? Entonces, por eso existe todo un sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes, porque ellos mismos no lo pueden negociar, no pueden ir a hablar y plantársele de frente a su mamá y a su papá, esto es así, porque ellos, los padres, tienen poder sobre los hijos. Entonces necesitamos una institucionalidad que genere este papel, o sea, que cumpla este papel, ¿ok? De equilibrar las fuerzas, de plantarse directamente sobre la persona, en este caso mamá, papá, que está maltratando, para decir, epa, mire, esto no lo puede seguir haciendo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta todos estos elementos. Durante la negociación, debemos considerar la conveniencia de nuestro criterio. Es decir, bueno, ¿será que lo que yo estoy solicitando es realmente válido? Es decir, si yo cobro tanto y yo estoy pidiendo un aumento de tanto,
¿Esa solicitud es conveniente? ¿Es eso lo que yo puedo solicitar? Evaluar la posición de la otra persona. Lo que la otra persona me está planteando, ¿me beneficia? ¿No me beneficia? Buscar puntos de intereses comunes para limar aspereza. Esto es importantísimo, porque es que si no, no se da el diálogo, no se da la negociación. Y los puntos de la negociación tienen que estar claros para ambas partes, para poder evitar malos entendidos. ¿Sí? No, que tú me ofreciste una cosa, pero es que yo entendí otra, pero es que en eso no quedamos, pero es que sí quedamos, en fin. Ahí es una situación realmente difícil, ¿ok? Después de la negociación, que es crucial, o sea, bueno, es crítico sentarse a negociar. Es crítico hacer la negociación. Pero luego, no, eso no es todo, o sea, con lograr la negociación, la historia no ha acabado, viene el mantener los acuerdos de la negociación. Mostrar a la otra parte los avances en los compromisos adquiridos, velar porque la otra parte cumpla con lo acordado, ambas partes cumplan con lo acordado, renegociar o buscar el apoyo de terceros en caso de que no estén cumpliendo los acuerdos adquiridos. Entonces, fíjense que aquí hay una serie de elementos críticos, ¿verdad?, que deben mantenerse para que esta negociación realmente sea efectiva. ¿Qué cosas pueden pasar? Bueno, hay situaciones en las que hay situaciones de violencia, por ejemplo. Aquí estamos hablando, recordemos, de prevención de la violencia. Estas son estrategias para no llegar a la violencia, ¿ok? Si ya estamos en una situación de violencia, muy probablemente nada de esto es posible. Tendríamos que buscar otros mecanismos, ¿verdad? Ahí sí tendríamos que acudir, qué sé yo, al sistema de justicia, buscar intervenir de otras maneras, porque no siempre es posible la negociación, ¿ok? En situaciones críticas, por ejemplo, no sé, agresiones físicas del hombre a la mujer. Bueno, en esos casos ya no hay negociación, o sea, la diferencia es muy grande y más bien aquí lo que tendría que haber es la intervención de terceros para poner límite a la violencia, para sancionar el delito que se ha cometido y para proteger a la víctima. Y aquí, bueno, queda luego mirar si en esta relación de estas partes existen aún elementos comunes que permitan la continuidad de la relación. En muchos casos no es posible la continuidad de la relación, porque se ha llegado a situaciones extremas de violencia que no son permitidas, bueno, evidentemente por la víctima, o ya no tienen por qué ser toleradas con total razón, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, bueno, como que los canales son otros. Aquí estamos hablando de buscar estrategias que justamente nos cambien el camino, que nos muestren otras posibilidades que no son la utilización de la violencia. ¿Ok? Y, bueno, desde el ámbito educativo, que sé que muchos de ustedes están en el ámbito educativo, es importantísimo, por supuesto, promover el respeto, la igualdad, la equidad de género, evaluar las prácticas discriminatorias dentro del contexto escolar. El martes alguien mencionaba una situación de bullying hacia una de las estudiantes del centro educativo. Estos casos hay que detectarlos, hay que brindar apoyo a las víctimas, pero además poner el límite en la institución educativa. O sea, no solamente es la víctima la que tiene que poner el límite, todos los que estamos en el contexto debemos marcar el límite. Y además, por supuesto, brindar educación en igualdad entre los sexos y relaciones igualitarias, un poco lo que les decía al comienzo. En cualquier caso, es preciso promover herramientas para la solución de conflictos en las que la violencia no sea una salida válida. Aquí es importante rechazar la violencia como estrategia de afrontamiento de situaciones problemáticas, de situaciones conflictivas. Tenemos que aprender, tenemos que entrenarnos, toda la sociedad,
en resolver los conflictos de modos no violentos. La verdad es que este es un reto, pero sería como el camino para poder realmente prevenir la violencia. Y bueno, hasta aquí para poder pasar unos minutos a la conversación. Excelente, Magdimar, como siempre. Yo te escuchaba y recordaba, quería que tú hicieras una, no sé, una aproximación. Yo recuerdo en estos días a la chica que habían encerrado en Maracay, ya no tan chica, que duró 30 años encerrada, y los comentarios dentro de mi familia y de mi círculo muy cercano era que ella lo había buscado de alguna manera porque nunca se había quejado, y de verdad yo no tuve los elementos como para explicarle que eso es un síndrome que ella al final asume y no se puede revelar. Ella bueno, hubo especialmente un señor muy ingeniero, muy todo, que bueno, que al final no me puse a discutir con él, pero que fue muy duro al decir algo así como que ella le gustaba la cosa y por eso duró 30 años ahí. Entonces, eso está en nuestro inconsciente colectivo, o sea, cómo nosotros naturalizamos la violencia de esa manera y sentimos que la gente se lo merece, lo buscó, qué sé yo, hay una serie de cosas bien terribles y yo creo que sería importante porque tenemos a muchos muchachos en este grupo que de repente tomando ese caso pudiera darnos un poquito más de explicación. Sí, es el caso de la señora Morela, que, bueno, nos impactó realmente a todos en el país, bueno, porque es una señora que desde, bueno, siendo muy jovencita en realidad, creo que era 20 y pocos años los que tenía, y ella inicia una relación de noviazgo con un hombre, ¿verdad? Que, bueno, como toda una relación de noviazgo, muy probablemente ella termina enamorada, este hombre, bueno, habrá hecho algunas ofertas amorosas, ¿verdad? Pero además es una persona que un poco, mirando luego la información que va saliendo con respecto al caso, bueno, económicamente es mucho más aventajado que ella, tiene mucho más recursos, ¿verdad? Tiene apoyo, pareciera, de un contexto que le permite tomar decisiones como, bueno, tener apartamento aquí y allá. Es decir, para eso se requiere un músculo económico de cierto nivel y comienza a controlarla. En la dinámica de violencia, como les decía el martes, a medida que pasa el tiempo, la violencia aumenta en severidad y también aumenta el daño generado. Cuando tenemos a una persona sometida a violencia durante un largo periodo de tiempo, definitivamente sus fortalezas emocionales, cognitivas, recursos se van perdiendo. Entonces vamos teniendo cada vez más a una persona sumisa, apagada, sin capacidad de evaluar el contexto, sin recursos a disposición. Y todo esto es lo que hace que se mantenga la violencia misma. Entonces tenemos una persona sumamente vulnerable, que no está en condiciones de enfrentar directamente a su agresor. Por eso es tan importante que tengamos claro las relaciones de poder. Ella, bajo ningún concepto, podía afrontarlo a él, pareciera que tampoco tenía personas en el contexto que le brindaran apoyo. Porque la gente dice, bueno, como ella no pidió ayuda, bueno, y si pidió ayuda y realmente no se le dio, porque lo que ocurre en la cultura venezolana y en muchos países también, es que eso se considera un problema de marido y mujer. Ellos llevan esa relación de esa manera y yo no me meto, ¿ok? Y ante esa actitud, lo que ocurre es que definitivamente la mujer queda abandonada a merced de la persona agresora.
Por eso es que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce este tipo de delitos como delitos de carácter público. Es decir, que cualquier persona está facultada, cualquier persona que conozca de los hechos de violencia, está facultada para colocar la denuncia. En realidad, esta señora estaba secuestrada por 30 años. O sea, imagínense ustedes lo que es la vida de una persona, la cantidad de experiencias, recursos, información que pierde una persona secuestrada 30 años. O sea, esta señora no sabe nada, no sabe utilizar un cajero electrónico, porque es que cuando ella fue secuestrada, nada de eso existía. Es decir, es una cantidad de elementos que lo que hacen es hacerla cada vez menos competitiva para afrontar el problema. Afortunadamente, entonces, escuchó por la radio sobre las posibilidades de ir a un sitio y se dio la oportunidad. Y tuvo, digamos, en ese momento, algunos elementos a favor que le permitieron escaparse porque el hombre dejó las llaves descuidadas. Por cierto, es importante saber también que los agresores, como diría yo, no son tontos. Es decir, se planifica toda la situación de secuestro y toda la situación de dominación. Realmente ella está controlada. A ella no se le permite hacer una cantidad de cosas. No es lo mismo que una relación de iguales en donde yo con mi pareja, por ejemplo, discutimos y tal, y llegamos a un acuerdo. Porque las discusiones, el problema no son las discusiones, el problema es la violencia. Discusiones en el día a día, bueno, por supuesto que van a existir, pero esto es distinto. Aquí no hay discusión. Aquí no hay discusión. Aquí hay imposición de poder sobre esta víctima. Y bueno, y ocurrió esto terrible, que realmente nos impacta a todos. Acá Noris nos comparte por el chat, esto también pasa muchísimo con la violencia doméstica. Intenté explicarle a mi mamá que las mujeres que soportan estas situaciones se debe a condiciones de dependencia económica y emocional. Mi mamá no lo comprende. Para ella la culpable es la mujer. Sí, hay mucha gente que no lo ve con facilidad. Hay mujeres incluso que, bueno, afortunadamente, como ellas han sido, qué sé yo, decididas, han podido enfrentar situaciones conflictivas, les parece que las otras mujeres tienen las mismas habilidades que ellas. Y no tenemos todas las personas las mismas habilidades, no tenemos todas las personas los mismos recursos. No es verdad que todos los hombres pueden ser tan dóciles o tan severos de la misma manera. Es decir, hay hombres que perfectamente con los que podemos negociar, pueden ser muy cariñosos, amables, respetuosos, y hay otros que ejercen violencia. O sea, no es lo mismo, ¿ok? Entonces sí, bueno, por acá dice Karen, hay muchos estigmas al respecto, efectivamente. Por acá Ana María dice también este tipo de violencia la viven los hombres. Claro, como les decía el martes, aquí todas las personas tenemos la capacidad de ejercer violencia. El asunto es cómo estamos en la relación de poder. Evidentemente que los hombres, hay situaciones en las que los hombres son las víctimas. Pudiéramos tener mujeres agresoras. ¿Qué ocurre? Que es lo menos frecuente. ¿Por qué es lo menos frecuente? Bueno, porque culturalmente hemos sido educados, mujeres y hombres, de manera distinta. A las mujeres se nos educa de una determinada manera y a los hombres de otra. Y eso es lo que explica las razones por las cuales en la violencia de pareja hay más víctimas femeninas que víctimas masculinas, aunque no se descarta la posibilidad de que hombres también les ocurra. ¿Okay? Entonces, sí, este es un tema realmente bastante complejo. ¿Okay? No sé si tenemos otra preguntita, otro comentario. Estas láminas les he compartido ahorita, se las he colocado en la plataforma de Google Classroom para que puedan tenerlas a mano
podamos revisarla. Un poco mi invitación es a, bueno, pensar esto de la mediación, de la negociación, tomar conciencia de que estas estrategias son viables, son efectivas, las podemos utilizar. Debemos acostumbrarnos realmente a negociar, a mediar. O sea, como en las relaciones del día a día, en nuestras relaciones familiares, con compañeros y compañeras de trabajo, en todos los contextos, lo ideal es que ejercitemos estas herramientas de negociación y de mediación. Porque lo más fácil y lo que hemos aprendido es a imponernos. Y bueno, las consecuencias son nefastas de mantener este estilo. Porque la consecuencia es la violencia. Y la violencia, como veíamos el martes, es un comportamiento aprendido que se reproduce y aumenta. ¿Tienen algún otro comentario? Aprovechen que tengan a la profesora. No, pocas veces tienen una persona de este nivel tan cerquita. En el material que les compartí el martes, bueno, recordarles que tienen el directorio, ahí les hice llegar un directorio donde hay números telefónicos, tanto para orientación psicológica, orientación legal, orientación psicosocial, bueno, que a los que pueden llamar en caso de, bueno, dudas, inquietudes, o para referir personas. Y tenemos teléfonos en varios lugares del país. Eso es un dato siempre útil, importante, para poder afrontar la situación, cualquier situación de este tipo. Una pregunta. Las personas que realizan, o sea, lo que es la orientación psicológica, o sea, ¿qué tipo de perfil tienen? En el caso de orientación psicológica tienen que ser psicólogos o psicólogas. Hay otros servicios en donde se prestan otro tipo de orientaciones, orientación social, o hay otras personas que brindan acompañamiento, es distinto, no necesariamente son psicólogos o psicólogas, sino que son a lo mejor personas que trabajan en el área social y brindan acompañamiento e información. Hay que mirar bien las características del servicio, pero si realmente lo que se está ofreciendo es atención psicológica, lo lógico es que sean psicólogos. Okay. Sí, sí, es cierto. Y a nivel de acompañamiento, o sea, ¿qué tipo de casos atienden? O sea, ¿a quién le puede hacer un acompañamiento? O sea, cuando, ok, hay violencia, pero ¿cómo es ese proceso? Es que nunca, o sea, de verdad, nunca lo he experimentado y me llama mucho la atención. Han surgido con el tema de la pandemia varios grupos, usualmente son de personas voluntarias que ante situaciones de violencia contra la mujer o violencia contra niños y niñas están prestando este servicio de acompañamiento. ¿Quiénes son? Usualmente son personas que provienen de organizaciones e incluso en algunos casos han sido víctimas que ya han superado y están en mejores condiciones de acompañar a otras en un mismo proceso que ellas ya han recorrido, ¿sí? Sí. Entonces, no es, digamos, una terapia psicológica o una orientación que daría una abogada, pero son experiencias valiosas porque estas personas que realizan el acompañamiento, como su nombre lo indica, a veces la acompañan a poner la denuncia, la acompañan directamente, o sea, es decir, van con esa persona, exacto. En algunos casos van con esa persona a colocar la denuncia, realizan esa labor que no hacemos las psicólogas, por ejemplo, que es estar con la persona en el momento, ir con ella para allá, para acá, es como estar ahí de soporte emocional, ¿sí? Sí.
Esto los psicólogos no lo hacemos, por lo general nosotros trabajamos, digamos, bajo otro marco. Y estos acompañamientos, aunque pueden ser incluso en 5 personas no profesionales, es una cosa muy valiosa, porque si tú estás atravesando por una situación de violencia, por ejemplo, vamos a poner por caso, he sido víctima de una violación sexual y en mi familia no tengo a nadie que me acompañe y que yo cuente con un agente, con una persona de alguna organización que me acompañen a colocar la denuncia, que incluso estén conmigo para contener mi llanto, ¡wow! O sea, eso sí que es valioso. Sí, Entonces, realmente lo es. Wow. No, lo es muchísimo, muy valioso. Y claro, les dan tips sobre cosas que les han funcionado. En algunas de estas líneas de acompañamiento también hay profesionales, ¿sí? Ok. También hay profesionales, pero no todas son profesionales y digamos que la pauta es un poco más esta. O sea, la palabra acompañar es clave. Y es que eso es lo que ellas hacen. Wow, me parece un trabajo encomiable. Es una labor, de verdad. Yo, wow, o sea, me puedo decir así coloquialmente, me quito el sombrero, porque acompañar o contener a una persona que está pasando a través de una situación X, o sea, puede ser violencia, puede ser, no sé, o sea, cualquier cosa fuerte, inclusive en este momento, en esta coyuntura que estamos viviendo, en la que creo que todos quizás estamos más vulnerables emocionalmente hablando, y o sea, y que haya otro que te dé la mano, o sea, si no te conozca, o sea, y que se estén haciendo, o sea, te está haciendo esta labor, me parece genial, o sea, es algo así como que es bonito ser parte de algo que impacta positivamente a personas que en ese momento no ven lo valiosas y maravillosas que son, o sea, porque están pasando por un proceso duro. Sí, y necesitan la contención. En otros contextos, bueno, sin pandemia, quiero decir, también están los grupos de apoyo. Pero claro, ahorita no se hacen actividades de grupo. En Venezuela tenemos, sí, una grave, lo veo yo, una grave deficiencia, que no hay servicios dirigidos a hombres. Y eso es muy malo. Hace falta que se desarrollen propuestas para atender a los hombres, en tanto víctimas y en tanto agresores. ¿Okay? En otros países hay como servicios para los hombres también, por ejemplo, que pueden llamar anónimamente y contar, bueno, me estoy dando cuenta que estoy cayendo en esta situación, por decir algo. Sí. Porque es importante también, fíjense, aquí no se trata de satanizar, o sea, como les decía, la violencia es prevenible. Y qué bueno es promover que los hombres también se den cuenta que están reproduciendo un modelo violento. No es porque ellos se los inventaron, o sea, es porque ellos han sido educados también en reproducir ese modelo. Entonces, también es preciso que como sociedad desarrollemos opciones para que los hombres que se estén identificando en ese modelo, con esos comportamientos, puedan desarrollar los cambios. ¿Sí? Eso a mí me parece que, bueno, es un trabajo que en Venezuela hay que hacer, definitivamente. Bueno, profe, yo he tenido la oportunidad sí, de contactar a personas, o sea, amigos, que sus esposas literalmente les caían a golpe. O simplemente, o sea, las personas así que se hacen una idea y es maltrato psicológico, y era hombre, o sea, era de la esposa al esposo. Sí, las dos. Y me acuerdo que hubo uno que fue a denunciar y se burlaron de él. O sea, que claro, era posible que no pusiera a su mujer en... Y él era flaquito y la mujer era grande, me acuerdo. Y le dio unas tundas así como que llegué o sea, en algún momento me tocó hablar con él y eso. Pero ver así que o sea, que uno está desasistido, o sea, a nivel de lo que es cuando vas a los organismos que tú piensas que te van a apoyar y no pasa. O sea, y solamente no pasa con los hombres, o sea, también pasa con la comunidad sorda, o sea, que carecemos de intérpretes
O sea, yo conocí el caso de una niña que fue víctima de violación y ella tuvo que leerle el expediente, bueno, leerle no, o sea, decirle a su mamá que también era sorda, o sea, es como que sí, leerle el expediente en lengua de señas a la mamá porque no había un intérprete. Entonces, o sea, ella que está pasando por eso y tener que contárselo a su mamá porque en el ministerio no había quien le apoyara, o sea, creo que es muy fuerte, muy duro, claro, sin lugar a duda. Tenemos una gran cantidad de debilidades allí en la atención, en el abordaje de la violencia. Por eso insisto tanto que es importante trabajar en prevención. Claro, hay que desarrollar todo lo que se requiera en ese sentido, pero cónchale, prevengamos llegar a esto. Y esto, bueno, todos lamentablemente estamos contribuyendo a esta cultura de la violencia y debemos detenerlo. Así es, muchas gracias. A tu orden, Ana María. Bueno, Magdimar, creo que ya estamos sobre la hora. No sé si hay alguna otra pregunta, pero en todo caso, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Felices de poder contar con tu apoyo, felices de poder contar con todo tu conocimiento. Bueno, muchas gracias y gracias por colaborar también con este proyecto que es de jóvenes para jóvenes. Claro. Yo me considero joven. Yo estoy en ese rango. Bueno, a la orden por acá, contenta de haber estado con ustedes estos 2 momentos. Y bueno, nada, estamos en contacto y seguro más adelante nos seguiremos viendo en otras actividades. Amén, así sea. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo, muchachos. Gracias.